Bueno, pues ahora me voy a ir, me queda un ratito, a algo más especulativo. Como no sabemos qué es la materia oscura, y voy a hablar de materia oscura, básicamente, pues esto no sabemos si es cierto o no. ¿De acuerdo? Entonces voy a volver a una de las posibilidades que teníamos para esa materia oscura, que era que se tratara de una partícula. En ese caso, los métodos de esta sección se le aplican. Entonces vamos a imaginar que la materia oscura estuviera compuesta de algunas partículas elementales o compuestas, me da lo mismo, una especie de núcleos oscuros, me da igual, que se desacoplaran en el universo primitivo. Esa es una de las teorías que hay por ahí. Bueno, pues lo primero, ¿qué requisitos tendría que cumplir tal partícula, si existiera? Bueno, su vida promedio tendría que ser muy grande. Vamos a llamarlas partículas X, pues su vida promedio tiene que ser mucho mayor que un tiempo de miles de millones de años, para que todavía hoy pudieran componer la materia oscura. Si se hubieran desintegrado en fotones o en algo del modelo estándar, pues hoy acabarían siendo radiación o bariones o electrones. Y entonces lo veríamos, ¿vale? O sea que tienen que tener vida larga. O sea que todas las teorías que predicen nuevos quarks inestables o lo que sea no nos sirven. En el modelo estándar ya hemos contado todas las partículas estables. O sea que no hay ninguna partícula del modelo estándar que nos sirva realmente, porque tenemos el protón, el electrón, el neutrino y el fotón. Es en lo que acaban las cosas. Esas ya las hemos contado todas. Aquí está el hidrógeno, el helio, el litio, el fondo de neutrinos y el fondo de fotones. Ya no hay más. Todas las demás partículas del modelo estándar son inestables y se acaban desintegrando en estas en tiempos muchísimo más rápidos. O sea que si fuera una partícula, sería una partícula que no tenemos, no la conocemos, ¿vale? O sea que por eso la X es una partícula desconocida. Todo lo que tenga extrañeza, encanto, belleza, taus, muones, todo se desintegra y acaba aquí, ¿vale? Bueno, otra condición. En vez de materia oscura, en realidad la deberíamos llamar materia invisible, porque no interacciona con la radiación electromagnética, por eso no la detectamos. Así que le vamos a pedir que tenga carga eléctrica cero. Son partículas neutras o no tiene sentido. Si fuera una nube de algo ionizado, vamos, nos dejaría una sombra estupenda. Y para que la sección eficaz sea pequeña, si no las partículas de materia oscura chocando con la Tierra las estaríamos viendo constantemente, tenemos que pedir que no tenga carga fuerte tampoco. No se puede acoplar a los gluones y por tanto no se puede acoplar a los piones, ni a los kaones, ni nada por el estilo, o si no la sección eficaz sería muy grande. Necesitamos que la sección eficaz sea pequeña, así que la carga fuerte fuera. ¿Vale? ¿Quién sabe qué recorrido tiene, por ejemplo, una partícula alfa? Sí, la partícula alfa es el ejemplo típico de una partícula que interacciona fuertemente con el aire. Tiene sección eficaz fuerte. ¿Qué recorrido tiene una partícula alfa? 1 metro, ¿no? Muy poco. Si le ponéis un material más denso, la paráis con una capa de... Vamos, en aire con varios centímetros cae una vida promedio. Un recorrido libre medio. Si le pongo 1 metro, lo he parado. O sea, las partículas alfa salen del suelo y cuando llego al techo de la facultad no queda ninguna. ¿Vale? Una muestra alfa la podéis bloquear a efectos radiactivos con una capa de pintura. Cojo la muestra alfa, la pinto y ya no salen partículas alfa. O sea que es una reacción muy fácil de parar. Eso es porque la sección eficaz es muy grande. Claro, si las partículas estas de materia oscura tuvieran esas secciones eficaces, las veríamos en el acto. En cuanto pasara una por aquí, chocaría con algo. ¿Vale? O sea que eso no puede ser. Las dos cargas a cero. Bueno, ¿qué más sabemos? Su fracción, si es la materia oscura, es 0,26 más o menos. Bueno, no sé qué precisión tiene esto. Este es el último número, pero no sé si es 0,10 más o menos 0,05 o cuánto. ¿De dónde viene esto? Básicamente un 4% de protones y un 30% de materia no relativista en total. La diferencia es un 26%, que puede ser una cosa o varias. Si decimos que hay partículas que la componen, pues tendrán que ser un 26%. Ya será mala suerte que esta materia oscura esté hecha de 7 cosas. Una de partículas, una de fibras, una de membranas y... ¿no? Y 2 kilos de mi locura favorita. Bueno, pues entonces, si fuera una sola cosa, sería un 0,26. Pues vamos a asumir que estaba en equilibrio térmico, en una edad temprana que no especificamos. Luego lo vemos.
Entonces, nx veces la sección eficaz promediada sigma v, que era el ritmo, en equilibrio tenía que ser mucho mayor, bueno, bastaba con que fuera mayor que, para que esto estuviera en equilibrio, la constante, el parámetro de Hubble. ¿De qué sección eficaz hablamos? Porque hablando de materia oscura, vete a saber. Entonces, si queremos que esté en equilibrio, se entiende que está en equilibrio con el resto del universo, o sea, básicamente con los fotones. Pero como los fotones están equilibrados con los electrones y con los quarks y con los protones, en una época lo bastante temprana, pues me vale con cualquier partícula del modelo estándar, básicamente, si me voy a temperaturas mayores que un par de mes. Bueno, si es el muón me tengo que ir hasta 50 mes. Pero bueno, como esto va a ser del orden de muchos Gs, todo lo que conocemos del modelo estándar me va a servir. Todo está en equilibrio con los fotones, así que vamos a coger un par de estas partículas de materia oscura y están en equilibrio con cualquier par de partículas del modelo estándar. ¿Vale? Y hay que cada uno ponga lo que más le guste en su modelo. Bueno, este nx es g, la masa de las partículas por la temperatura entre 2pi elevado a 3 medios, como siempre, por elevado a menos la masa dividido por la temperatura. Esa es la densidad de esos objetos. Cuando estamos bajando la temperatura un poquito, de manera que esto se salga del equilibrio eventualmente, claro, si bajo la temperatura muchísimo, este factor se hace 0 y las mx desaparecen, hoy no habría ninguna. Luego en algún momento se han tenido que salir del equilibrio. Si t es muy alta, estamos en equilibrio, pero si t baja, mx se me va a 0. nx se va a 0. O sea que se tienen que desacoplar. Esas partículas de materia oscura se tendrían que haber desacoplado antes de que la temperatura bajara por debajo de su masa. Eso es lo que quiero decir. ¿Vale? O sea, si existieran la sección eficaz y la masa no pueden ser completamente independientes. ¿Vale? Bueno, ¿qué hace la H? Estamos en una época dominada por la radiación. Sobre el H lo sabemos todos. Esto es t cuadrado por la raíz de un factor veces g, como teníamos antes, que es lo mismo que t cuadrado entre la masa de Planck por un factor que no viene a cuento. O sea que h sabemos que era la temperatura al cuadrado entre la masa de Planck y el factor lo tenemos por ahí escrito. Si queréis, era 1,66 raíz del número de grados de libertad. Entonces, claro, dependiendo de la época en la que se desacople la partícula, pues eso dependerá de su masa. La temperatura tiene que ser del orden de la masa, pues podemos sacar el factor de Hubble, o al revés, dado el factor de Hubble, tenemos la temperatura, y para que la partícula deje algo residual hoy, no puede haber desaparecido del todo por este 0,26, pues esa temperatura no puede ser muy distinta de la masa. O sea que aquí hay un juego entre las dos cosas, que haya bastantes partículas y que se desacoplen en algún momento. Bueno. La velocidad. Esto lo voy a tomar a 1 y me voy a olvidar. Ahí tengo un factor de orden 1. En realidad es un promedio térmico, pero dentro del orden de magnitud que voy a estimar me da lo mismo. Y en el fondo me voy a intentar olvidar de todos los factores de orden 1. Como esto es especulativo, no tiene sentido seguirlos. Todo lo que sea un 2,7, un 1,66, un 3,25, fuera. Como mucho al final me van a dar un 10, un magnitud, así que nada. Vale, pues ya estamos. Lo que buscamos es esto, la fracción de las X respecto al número de bariones. ¿Cuántas partículas de esas quedarían? Eso en primer lugar depende de la masa. Como no sabemos qué masa tienen, hay un cociente. Y en segundo lugar depende de las densidades. Despejo la nx. El número de bariones ya sabemos que es ese factor, número de bariones sobre número de fotones, veces t al cubo, veces un factor de orden 1 que he tirado con todos aquellos. Paramétricamente es la eta por t cubo. Y claro, en la época del desacoplo de las partículas X,
para que este factor no haya matado completamente la distribución de partículas X, hemos dicho que la temperatura tiene que ser del orden de mx. O sea que este factor T cubo tiene que ser del orden de mx cubo. O si no, hoy no habría 0,26. O sea que la temperatura a la que se desacoplaron debe ser parecida a su masa. Bueno, ¿qué podemos decir de la sección eficaz? Como no sabemos de qué partículas hablamos, ni idea. Vamos a poner algo típico, donde típico uno se puede pillar el pie a lo grande. ¿De acuerdo? Entonces, no es poco común que las secciones eficaces sean proporcionales a un factor, el que sea, como se acople esa partícula, dividido por la escala típica, que es la masa al cuadrado. Esto dimensionalmente está bien porque la sección eficaz es un área, por tanto es una energía a la -2, y luego hay un factor. Eso es típico de objetos no relativistas. La longitud de scattering va como el inverso de la masa, pero no siempre es cierto. Por ejemplo, si hay un estado ligado, la longitud de scattering es completamente distinta. Tiene que ver con la energía de ligadura y esas cosas, ¿no? El radio del estado ligado. Una constante de acoplo. Tenemos alfa electromagnética, que es 1 entre 137, pero sabemos que esa no es, porque no se acoplan a la luz. Tenemos la constante de acoplo fuerte, que viene a ser 0,1. Un poco más, 0,4 a la escala del Charmonio. Depende de a qué escala la tomemos. Esa también sabemos que no es la que le toque. ¿Vale? Podría ser la débil, en un momento dado. Bien, entonces, ¿cómo queda la cosa? Vamos a ver esta condición de desacoplo, sustituyendo estos comentarios. Una estimación de la sección eficaz, a ojísimo. La mx, que sí la tenemos un poco más clavada, y el factor de Hubble, que también lo tenemos un poco más clavado. ¿Y qué queda? La ecuación de desacoplo. Pues esta época es cuando S mayor, que era la condición de equilibrio, se convierte en un aproximadamente igual. Entonces se desacoplan las partículas de materia oscura. Lo que hay a la derecha es la masa de X al cuadrado entre la masa de Planck, que es el parámetro de Hubble. Lo que hay a la izquierda, si lo pongo todo junto, es omega X entre omega B por la eta sub e, que ha salido de allí, por mb por mx cuadrado por alfa x cuadrado entre mx cuadrado. ¿Vale? Voy a cancelar un par de ellos y voy a despejar la mx que queda. Y esto es la raíz de mb por la masa de Planck. Mx es una masa, lo que hay a la derecha también tiene que ser una masa. Y lo que ha quedado es una mb de aquí y una masa de Planck aquí, así que sale la media geométrica de la masa del protón y la masa de Planck. ¿Cómo se ha colado la masa de Planck? Se ha colado por la constante de Cavendish en la ecuación de Friedmann, que me daba el ritmo de expansión. ¿Veis de dónde viene la masa de Planck? O sea que es una manera de escribir la raíz de g, de la ecuación de Friedmann. ¿Vale? Vale, pues esta media geométrica multiplicada por un factor que es la densidad de partículas de materia oscura hoy entre la densidad de bariones hoy, las fracciones, omega x entre omega b, la eta b, que era el 6 por 10 elevado a menos 10, el número de bariones hoy dividido por el número de fotones, y esa constante alfa x al cuadrado, que en realidad es un cajón desastre y podemos meter prácticamente cualquier cosa, que pongo aquí. ¿No? Bueno, entonces esto es de orden Ungev. Esto es de orden, hemos dicho, 10 elevado a 19 G. Y este otro factor, no podemos estimarlo, esto lo sacamos de los datos, pero esto necesitamos estimarlo. Y lo que voy a decir es que qué ocurriría si fuera una interacción tipo las interacciones débiles, que son las que nos quedan. Entonces esto sería de orden pues 1 entre 100 o algo por el estilo. ¿Por qué lo estoy tomando parecida a la electromagnética? Porque ya estoy viendo que la escala es muy alta. Este producto va a sacar una escala bastante alta, del GeV para arriba. Y las interacciones débiles, al pasar de 100 GeV, lo que van a hacer es unirse con la electromagnética y formar la interacción electrodébil. Y la constante de acoplo es común. O sea que es del orden de 1 entre 100. Ya no son las interacciones débiles a nuestra escala. Claro, hoy la interacción sí que, si solo vieran las interacciones débiles, hoy sí que la sección eficaz sería pequeñísima, porque la energía de las X es muy pequeña. Pero en esa época era mayor, con lo cual la interacción débil no era tan débil, era comparable a la electromagnética.
De hecho estaban unificadas. Total, que de orden 1%, por probar algo. ¿Vale? Mala suerte si no se acoplan al modelo estándar de esta manera. Se acoplan con una constante más pequeña a otra escala, entonces intentar buscarlas hoy sería inútil. O sea, esto en realidad tiene, filosóficamente, tiene un deseo, que es el deseo de que se pudieran ver hoy. De manera que hoy estarían acopladas con la fuerza débil. Sustituyo todos los valores y esto sale de orden 100 Hz. A eso se le llama la coincidencia de los WIMPs. ¿Por qué es una coincidencia? Porque aquí entran varios factores que son observados, que son esta omega X, el 0,26, el 0,04, el número de bariones, la masa del barión, la masa de Planck, hay un montón de factores. Entonces resulta que si la sección eficaz es de lo que uno esperaría de la teoría electrodébil, la masa va y sale del mismo orden de la masa en la teoría electrodébil. Esto no es obvio. Si yo aquí pongo otra cosa, lo que sale allí no tiene nada que ver con esto. Pero lo que ocurre es que las dos cosas, que vienen de sitios muy descorrelacionados, son los mismos de la teoría electrodébil. La masa del Higgs es 125. La masa del W es 82 gigaelectronvoltios. La masa del Z es 90 gigaelectronvoltios. O sea que es una coincidencia. Imponiendo que la sección eficaz sea del orden de la teoría electrodébil, sacamos la masa de las partículas en esa misma teoría. Por eso hay tanto interés en búsquedas de partículas en materia oscura. Básicamente esta coincidencia es lo que está costando millones de euros. En un montón de laboratorios subterráneos están buscando partículas que hoy se acoplan beta, se acoplan débilmente. Porque en esta época se acoplaban con la teoría electrodébil. Y por eso el LHC está buscando extensiones del modelo electrodébil, aunque ya tenemos el Higgs y en teoría el modelo electrodébil está cerrado. Es un modelo consistente matemáticamente y no necesita nada más de momento, pero está intentando descartar esto. Ahora acaba de parar para una mejora de los detectores y para aumentar la luminosidad, y cuando vuelva a arrancar el objetivo científico es acabar de descartar esto, aunque entre tanto los experimentos subterráneos le están dando muchos mordiscos al espacio de parámetros. Acordaos de los gráficos que os proyecté alguna vez. Uno tiene un espacio de parámetros con dos parámetros, típicamente la sección eficaz y la masa, ¿no? Y entonces cada experimento le pega un corte a este espacio de parámetros y va bajando la sección eficaz hacia abajo. Bueno, esa coincidencia electrodébil empieza a estar en apuros. O sea, este espacio de parámetros queda bastante poco. O sea, está forzando que este número, esta alfa X, baje. Bueno, ¿qué pasaría? Claro, si aquí hubiéramos puesto 1 entre 30 en vez de 1 entre 100. Imaginaos que eso es 1 entre 30. Entonces, como estamos dentro de una raíz, el cuadrado no importa tanto, esto se da un factor parecido. Nos vamos a la escala del TeV. O sea que es por ahí por donde se está buscando, ¿vale? Escala del TeV, escala de 5 TeV. Y no sé qué saldrá. Bueno, pues ya que estamos con cosas, me dan unos minutillos aquí, 3 minutillos, para plantear el siguiente punto. Dejo esto de la materia oscura. Toda la teoría del desacoplo funciona igual que la mejor establecida de la combinación atómica, etcétera. Hay una ecuación de Boltzmann. Uno se puede entretener mucho. No tiene sentido, ya que esto no sabemos si existe. Así que voy a plantearos otro problema, que es el de la simetría materia-antimateria. ¿Qué sabemos por ahí? Este número mágico, número de protones por número de fotones, que es 6 por 10 elevado a menos 10. Eso es un número muy pequeño, porque no hay tantos protones como fotones. Bueno, ese número, hasta donde yo sé, no se sabe calcular. Es un parámetro medido, pero cualquier cálculo de este número no está establecido firmemente en fenómenos físicos de los que estemos seguros. O sea que en realidad no sabemos calcularlo sin suponer algo. Bueno, en el universo primitivo, cuando la temperatura era muy alta, sin embargo, alta mucho mayor que la masa del protón, los protones formaban un gas relativista. Bueno, en realidad no habría protones a esa temperatura, habría quarks, pero me da lo mismo. El número bariónico, que sería un tercio del número de quarks, es un tercio. Aquí tengo un 10 elevado a menos 10. El número de quarks sería parecido al número de fotones, y salvo de números de orden 1, yo no tendría ese 10 elevado a menos 10 nunca, a temperaturas muy altas. Ese 10 elevado a menos 10 ha aparecido después, cuando los quarks se han aniquilado con los antiquarks. ¿Vale?
Para hacer un protón necesito 3 quarks como mínimo. También puedo usar 4 quarks y un antiquark si queréis, pero el número de quarks es el mismo al final. 4 menos 1 es 3, etcétera. Tantos antiquarks como queráis. Entonces, en el universo primitivo a temperaturas muy altas, en el gas, en el plasma de quarks y gluones, el número de quarks tiene que ser proporcional al número de fotones. Y el número de antiquarks también. Son los factores de orden 1 calculables. Acordaos del 7 octavos y de todas estas cosas. Son las diferencias integrales de Bose, integrales de Fermi, el factor de degeneración, cuántos colores hay, todo eso es calculable. Son factores del mismo orden, que no son esto. Entonces, para pasar de aquí a aquí, de esta situación de altas temperaturas a bajas temperaturas, he tenido que aniquilar quarks y antiquarks, por ejemplo, para dar fotón-fotón, posiblemente a través de estados intermedios. No hay que ir directamente, pero para que nos entendamos, para quark-antiquark ha podido ir a electrón-positrón, y en la época más tarde, cuando los electrones se aniquilan, han ido a parar a los fotones. O sea que aquí hay una cadena de reacciones intermedias, pero eventualmente el número bariónico ha pasado a fotones. Con lo cual, inicialmente el número bariónico era prácticamente el número de antibariones y era del orden de magnitud del número de los fotones, y hoy no. Y nos hemos quedado sin bariones. Hemos pasado a ese eta B que es pequeñísimo. ¿Eso qué quiere decir? Que en el universo inicial el número de bariones y antibariones era prácticamente el mismo. Pero no era el mismo, no estaríamos aquí. Esa pequeña diferencia, que es esto, el 10 elevado a menos 10, es la simetría materia-antimateria. ¿Vale? Esto os lo cuento en la próxima clase.